Bueno, pues esta condición, diría, característica de ciertas personas, es algo que se definió a partir de la obra de una psicóloga estadounidense llamada Elaine Aron en los años 90, que describió lo que identifica como personas altamente sensibles, highly sensitive persons. Y lo que ella encuentra es que son personas que tienen como característica central el tener un alto nivel de sensibilidad a nivel emocional, a nivel sensorial, o sea, a nivel perceptivo de los sentidos, y también al contexto social, ¿no? A las circunstancias, al entorno, en los aspectos interrelacionales. Entonces, pues son personas que digamos, las emociones, tanto positivas como negativas, pues las potencian en cuanto a la reacción que les provoca. En los aspectos, digamos, también muy positivos, son personas muy empáticas, tanto que también son más vulnerables a lo que se llama el agotamiento por empatía o al burnout. También son personas muy, muy creativas, pues característica de muchas personas con capacidades y expresión artística. Son personas que son precisamente muy volcadas al tema de los servicios de la atención por los demás, pero con esa digamos, desventaja o tema que puede ser preocupante de no poner un límite, ¿no? De no poder diferenciar, sino absorber mucho el estado de ánimo, la situación anímica de las demás personas. Y bueno, pues esto las hace también, es lo que nosotros conocemos acá, hablando en nuestro idioma coloquial, como los jarritos de Tlaquepaque, ¿no? Claro. Que haces así tantito. Y bueno, personas muy analíticas, porque son profundamente observadoras, o sea, algo que a cualquier persona le pasa desapercibido, para una persona con estas características es digno de observarse, de analizarse, de considerarse. Por lo mismo también son muy sensibles a la modulación de la voz, importa mucho cómo hables con ellas. Bueno, algunas de las características de las personas altamente sensibles es precisamente que tienen muy poca tolerancia a la frustración, muy poca tolerancia a la crítica, por ejemplo, que son muy sensibles en estos aspectos a manifestaciones de rechazo, algo que podría... Vaya, es mejor llamarles paz que decir que es un neuras, ¿no? O algo un neurótico de porquería. ¿no? Ajá. Pudiera ser, ¿no? Lo que pasa es que en las personas que se identifican como neuróticas es como que más se acentúa el aspecto de la irritabilidad y el rechazo, ¿no? La dificultad de aceptar la interacción. En el caso de una persona altamente sensible también puede ser al contrario, extremadamente empática, y por lo mismo que decía, que preocuparse tanto y empaparse, involucrarse tanto en los problemas de los demás, que ella misma acaba siendo afectada. O sea, hay un cierto matiz, ¿no? En ese tipo de características. Y otra cosa, Nat, que también este tipo de características, pues nos hablan de personalidades o de características de la personalidad, pero esa idea de personalidad es algo dinámico, es algo que continuamente está digamos, en movimiento, cambiando en sus formas de expresión. Y aunque por supuesto que hay, como decía, factores genéticos y factores contextuales que van determinando una mayor o menor expresividad en cierto sentido, pero eso también, pues también se va cambiando sus expresiones según el contexto en el que se dé, ¿no? Entonces, una persona que tiene estas características, bueno, no siempre o no necesariamente tiene que vivirlo como un drama, ¿no? O como un problema. También hay dones y también hay aspectos muy positivos. Hoy Alicia viene a platicarnos de un tema muy interesante y fíjese usted, te voy a hacer algunas preguntas, Alex. Es una persona analítica que suele preocuparse mucho por los demás, que fácilmente se estresa, que no tolera fácilmente los lugares concurridos. Quizá seas un paz, una persona altamente sensible. ¿Qué es un trastorno, una virtud que implica en la vida cotidiana? Y para ello tenemos la presencia de Alicia Ortiz. Muy buenos días, Alicia, ahora sí. ¿Qué dices, Alex? ¿Eres un paz? No sé, no me interesan las personas, pero sí no me gustan los lugares concurridos, sí. No me gustan. Bueno, pues esta condición, diría, característica de ciertas personas, es algo que se definió a partir de la obra de una psicóloga estadounidense llamada Elaine Aron en los años 90, que describió lo que identifica como personas altamente sensibles, highly sensitive persons.
Y lo que ella encuentra es que son personas que tienen como característica central el tener un alto nivel de sensibilidad a nivel emocional, a nivel sensorial, o sea, a nivel perceptivo de los sentidos, y también al contexto social, ¿no? A las circunstancias, al entorno, en los aspectos interrelacionales. Entonces, pues son personas que digamos, las emociones, tanto positivas como negativas, pues las potencian en cuanto a la reacción que les provoca. Los aspectos, digamos, también muy positivos, son personas muy empáticas, tanto que también son más vulnerables a lo que se llama el agotamiento por empatía o al burnout. También son personas muy, muy creativas, pues característica de muchas personas con capacidades y expresión artística. Son personas que son precisamente muy volcadas al tema de los servicios de la atención por los demás, pero con esa digamos, desventaja o tema que puede ser preocupante de no poner un límite, ¿no? De no poder diferenciar, sino absorber mucho el estado de ánimo, la situación anímica de las demás personas. Y bueno, pues esto las hace también, es lo que nosotros conocemos acá, hablando en nuestro idioma coloquial, como los jarritos de Tlaquepaque, ¿no? Claro. Que haces así tantito. Y bueno, personas muy analíticas, porque son profundamente observadoras, o sea, algo que a cualquier persona le pasa desapercibido, para una persona con estas características es digno de observarse, de analizarse, de considerarse. Por lo mismo también son muy sensibles a la modulación de la voz. Importa mucho cómo hables con ellas, cómo te dirijas, de qué manera te expreses, el tono de las palabras. Sí soy así. Oye, Alicia, pero es que aquí también viene como algo que también está en boga, ¿no? Como el decir, es que necesitas expresar tus emociones, necesitas decir lo que sientes. Mucho de lo que existe ya incluso en materia laboral es que existe esta apertura por parte de las empresas con lo de la norma 035 a que externen sus sentimientos, a que se busque una salud psicoemocional. Y luego también vemos que los niños deben de externar todo lo que sienten, o sea, se está promoviendo mucho esta situación, ¿no? No está mal llorar, externa tus sentimientos, todo. Y entonces, ¿cuál es la línea? O sea, ¿cuál es la frontera que no se tiene que rebasar ni para que seas chillón ni para que tampoco seas reservado, ¿no? Ahorita que lo describes de esa manera, Sergio, yo creo que el tema con muchas cosas de la vida es la búsqueda de un equilibrio, porque cuando se parte de una cultura, de formas, de patronos, de formas de crianza en donde la idea es no expreses emociones, no las muestres, no son buenas, es algo que te obnubila la razón, es algo que te hace perder el sentido. Bueno, pues eso también, ese grado de represión emocional no es sano. Las emociones tienen una función adaptativa, una función biológica, psicobiológica, orgánica, tienen un sentido de ser para el bienestar, digamos, para tener una buena condición de estado de ánimo. Pero decía que si venimos de una cultura y en general donde se tiende a reprimir, bueno, pues pasarte a la expresividad, a la apertura, es posible que no se establezca fácilmente un balance. Pero las características de estas personas es el tener una capacidad que además se ha considerado como que tiene una base biológica, o sea, sí hay una condición físicamente hablando que genera una mayor sensibilidad, o sea, puede molestar las luces intensas, los colores, son de manera más sensible, todos los sonidos, toda la parte sensorial, o sea, hay algo que también se da a nivel físico, biológico, que está ahí expresado. Pero eso no implica que para estas personas también es un reto buscar ese balance en donde la expresión no lleve a un agotamiento en este sentido, como les decía, por estar viviendo demasiado intensamente las cosas. Pero sí importa, vaya, para personas tengan o no esta característica, que haya una educación para saber manejar y regular las emociones, porque son algo inherente a nuestra condición humana.
y están en el manejarlas o no manejarlas, pues también está en la base de una buena salud física y mental, ¿no? Pero estamos de acuerdo entonces que no es obligación de alguien tener que soportar el trato con alguien así. No, lo pregunto, lo pregunto auténticamente. O sea, porque creo que muchas veces se nos pide, regresando a nuestro programa la semana pasada, nos hablan de ser empáticos, pero a veces se nos olvida que se vale decir no y se vale decir no quiero interactuar contigo. Ujú. Sí, o sea, el punto es que tú también tengas esa capacidad de entender qué efecto vas a tener, ¿no? Porque nosotros estamos interactuando en un entorno en donde se supone que lo ideal es que estemos integrando o llevando a cabo relaciones armónicas de colaboración, de cooperación, ¿no? Y si no hay esa capacidad de entender al otro, pues sí, tenemos entramos en problemas, ¿no? De comunicación, de interacción. Sí se vale, pero también dentro de un contexto de esta necesaria armonía, digamos, en las interacciones sociales, pues importa saber cómo lo dices, ¿no? Claro. Porque también si eres muy volcado a ti mismo, muy egocéntrico, muy importa nada más lo que yo diga, pues haces las cosas sin tener una capacidad de entender lo que el otro puede estar sintiendo, ¿no? ¿Consideras que el hecho de promover esta cultura de la sensibilidad y todo, facilitamos que seamos hipersensibles? Es decir, o sea que es que si sientes esto, sí lo debes de externar, sí lo debes de decir, y entonces eso no se hace promotor de esta hipersensibilidad, porque es que ahora ya tenemos queja de todo, ¿no? O sea, de todo. como dice Alex, Todos, ¿no? Lo de los gordofóbicos o etcétera. Sí, entiendo que si te pasas de lanza ya con alguien en exceso, pues sí debe de establecerse límites, ¿no? Pero yo sí conozco, y perdón que lo diga, o sea, la parte del remanente de los millennials, la parte más joven, o los de la generación de cristal, que hasta por eso se les dice así, de mírame y no me toques, ¿no? O sea, ¿no consideras que el haberlo fomentado tanto ya causa que tengan estas sensibilidades? Ah, es que me gritó, ah, es que me dijeron, ah, es que, o sea, de todo hay una queja, Alicia, y no se logra tener como un balance y una constancia en la parte emocional, en la parte laboral, ¿no? Claro. Veo eso, ¿no crees que haya influido? Que dijimos, vamos a voltear a ver todo lo que sientes. No, claro. Y además siento que también muchas veces pasa esto de, ¿cómo llamarlo? Condiciones adquiridas, ¿no? Que llega, ¿mandé? Aprendidas. Sí, aprendidas. Es que yo soy alguien que no soporta la luz y no tienes ninguna pinche condición, nada más lo empezaste a decir para tú sobresaltar, para tú tener algún pedo. Claro. O sea, creo que hay gente, ¿no? Que parte de su identidad es tener broncas. Claro, sí. ¿Ahí qué pasa, Alicia? Mira, yo creo que como sociedad y como especie estamos en un proceso. No. Estamos continuamente en procesos de aprendizaje. Y esto, voy a manejar, a presentar una analogía, ¿no? Cuando tú tienes una alteración en el funcionamiento de la tiroides produce unas hormonas que son muy importantes para metabolizar, para todo el desarrollo, para todo el procesamiento energético del cuerpo. Bueno, cuando tú tienes una alteración, cuando crece el hipertiroidismo y es personas que andan todo el tiempo agitadas, con mucha sudoración, con mucho latido cardíaco, con problemas de esta naturaleza, hay un tratamiento que destruye esa tiroides o esa parte excesiva. Exactamente. Y lo más común, o sea, es dificilísimo llegarle al punto donde la tiroides opere a su nivel adecuado. Lo más común es que se vuelva la persona hipotiroidea, o sea, que empiece a funcionar de menos y entonces tienes que suplementar con la levotiroxina, con lo que produce la tiroides, pero que tú ya lo has tomado, ¿no? Uh-huh. Manejo que es una analogía para decir que es muy difícil encontrar un balance. Y ya cuando te hicieron ese procedimiento, llegar a la dosis adecuada de la hormona que debes de tomar, si son mis 25, 75, 100 microgramos, lo que sea, puede tomar años en que tu cuerpo logre establecer una dosis en donde tú encuentres tu equilibrio ideal para poder funcionar bien. Decía que es una analogía porque también así pasa con el tema de las emociones. O sea, de pronto nos hemos volcado a decir, ¡ay, qué gran revelación! Nuestras emociones importan que las nombremos, que las identifiquemos, que las expresemos. Y ahora todo es así emocionalidad, claro. ¿No? De igual grado que generaciones están siendo marcadas por eso. Sí, como bien dices, creo que en muchos casos se pasa de la mano, de la rayita de manejar eso, y ese es el riesgo de manejar criterios diagnósticos o etiquetas
porque luego la gente nada más que realmente no aprende a valorar, a conocerlas, es muy fácil ponerle etiquetas, ¿no? Es esto y ahí me quedo, ¿no? Ujú. En realidad son, digamos, conceptos que se trata de que nos aporten herramientas para entender la complejidad de la condición humana, pero a veces al contrario, se utilizan para simplificar y para dejar así, ¿no? Y creo que eso también, pues, es parte de un proceso educativo en el que estamos inmersos como sociedad y donde, pues, nos encontramos con esas aberraciones de que ya para todo, tú eres esto, tú eres lo otro. No se trata de eso, Sí, ¿no? que no, que a ¿Sí me fuerza explicó? necesitas saber, Exactamente. aunque son estupidez, pero saber. Exactamente, o sea, de alguna manera que estos conceptos, o sea, finalmente lo que tenemos como personas, como seres humanos, es tratar de comprender la complejidad de nuestro contexto, de nuestra realidad, y para eso está el lenguaje y para eso está el manejo de conceptos, por eso se establecen esas categorías, pero a veces no es tan fácil utilizarlas y hacer un mal uso también es algo que puede ser muy frecuente, ¿no? ¿Cómo quedamos que era la abreviación de lo que estamos viendo? Paz. Paz. Personas altamente sensibles. ¿Cuál es la diferencia entre un paz Uh-huh. y una persona neurótica o poco tolerante? Bueno, algunas de las características de las personas altamente sensibles es precisamente que tienen muy poca tolerancia a la frustración, muy poca tolerancia a la crítica, por ejemplo, que son muy sensibles en estos aspectos a manifestaciones de rechazo, algo que podría... Vaya, es mejor llamarles paz que decir que es un neuras, ¿no? Es algo un por el neurótico de estilo, ¿no? porquería. Ajá. Pudiera ser, ¿no? Lo que pasa es que en las personas que se identifican como neuróticas es como que más se acentúa el aspecto de la irritabilidad y el rechazo, ¿no? Ujú. La dificultad de aceptar la interacción. En el caso de una persona altamente sensible también puede ser al contrario, extremadamente empática y por lo mismo que decía que preocuparse tanto y empaparse, involucrarse tanto en los problemas de los demás, que ella misma acaba siendo afectada. O sea, hay un cierto matiz, ¿no? En ese tipo de características. Y otra cosa, Nat, que también este tipo de características, pues nos hablan de personalidades o de características de la personalidad, pero esa idea de personalidad es algo dinámico, es algo que continuamente está digamos, en movimiento, cambiando en sus formas de expresión. Y aunque por supuesto que hay, como decía, factores genéticos y factores contextuales que van determinando una mayor o menor expresividad en cierto sentido, pero eso también, pues también se va cambiando sus expresiones según el contexto en el que se dé, ¿no? Entonces, una persona que tiene estas características, bueno, no siempre o no necesariamente tiene que vivirlo como un drama, ¿no? O como un problema. También hay dones y también hay aspectos muy positivos. Alicia nos dice, Chucho, que nos quedan 30 segundos de ¿Qué? esta plática, ¡Ay, se pasó muy Dios! rápido, pero ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos conocer más de lo que haces de mindfulness? Gracias. El mindfulness es un buen recurso para personas con estas características porque es precisamente algo que nos ayuda a la regulación emocional. Yo estoy en el Facebook, en la página de Facebook, Mindfulness, Educación y Psicoterapia, y también en el celular, en el WhatsApp 55. Educación y psicoterapia. Nuestra bella Edecán Y en está el- haciendo. Y en el WhatsApp 55 16 87 81 71. Y es un placer estar aquí con ustedes, queridos radioescuchas. Sergio, Alex, muchísimas gracias. Me encanta. Muchas gracias, Se Alicia. me fue el Nosotros te tiempo agradecemos. volando. Se fue volando. Te agradecemos Ya mucho. están los datos en el chat.